para sus vidas. Vamos a la palabra del Señor. Ahí toma tu Biblia, la levantas en alto y repites conmigo bien fuerte. Sé que estamos en verano, ¿verdad? Hay gente entrando, saliendo. Siempre agradezco a los que me envían mensajes, que van a estar fuera, que están de vacaciones, que están descansando. Disfruten, conéctense a la distancia. Para eso son las plataformas digitales. Es una bendición y les agradezco porque nos dejan saber que usted está bien, ¿verdad? Y que por eso es que no está asistiendo a la iglesia por esas vacaciones. Uno que se toman unas bastante larguitas. Yo digo, diache, ¿cómo lo hacen? Que le enseñen al pastor, ¿verdad? No son bromas, bueno. Pero qué bendición. Toma tu Biblia ahí, la levantas en alto, repites conmigo bien fuerte a la 1, a las 2 y a las 3. Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, para mí. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Vamos, fuerte, como que usted llegó a la casa del Señor con alegría, con gozo. Así que, con ánimo. Acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 25. Aquellos que no han visto la totalidad de los mensajes, puede ir a nuestro canal de YouTube de la iglesia, @FAV-Caguas. Me gustaría que usted vea todos estos mensajes, que sea inspirado por la palabra del Señor y que se atreva a alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos visto, yo creo que ya van casi 10 mensajes, este va a ser la conclusión. Estoy seguro que te va a bendecir una vez más el canal de YouTube, @FAV-Caguas. Mateo el capítulo 25, el verso 14 al 30, nosotros culminamos el mensaje de la semana pasada. No entramos en los detalles de la historia, ni siquiera la leímos, lo trajimos, ¿verdad?, a manera de ejemplo, resaltando el aspecto de que lo que Dios confía en nuestras vidas, definitivamente espera de alguna forma u otra tenerlo de vuelta. Lo que Dios deposita en cada una de nuestras manos no es meramente por complacernos, ¿verdad? Se trata de tener un propósito con ello. Y en un momento, ¿verdad?, de nuestras vidas requerirá quizás, por llamarle así, lo llamamos la semana pasada, el devolverle de lo que nos dio, ¿verdad? Tocamos 3 puntos muy interesantes y era el aspecto número 1 de la dirección en el mensaje de la semana pasada, que lo vi, hermano, y no di tanto palo como pensé que yo di. Eso fue un mensajazo, eso era un mensaje a la conciencia, ¿verdad?, al intelecto. No fueron tantos palos, pero resaltamos 3 cosas. No soñamos por soñar. A la hora de soñar el sueño divino, para poder mirar ese resultado de nuestra vida, tenemos que estar muy conscientes de 3 cosas. Número 1, dirección. Hablamos de dirección. Número 2, hablamos de temporada. Y cuando terminamos con estos versos para leerlos, los resaltamos en el aspecto de la responsabilidad. Esa responsabilidad que deposita en cada uno de nosotros, ahí encerrado está eso que Él espera que le demos, ¿verdad? Y digo espera entre comillas, que le devolvamos, porque ya venimos con un propósito en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Mateo para mostrarte la idea de esta mañana y culminar con esta línea de pensamiento. Mateo el capítulo 25, el verso 14 dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos, una parábola del maestro, hablando de cómo cada vez que escuches la palabra, verdad, y la aseveración, el reino de los cielos, yo quiero que siempre pienses en funciones. Hay gente que se puede ir más allá y Dios enseñaba el más allá, más acá, como quiero que hablemos dentro de un rato. Y hay unas series de funciones, de cómo funciona lo divino en nuestras vidas. Y Él enseña a través de parábolas eso. Siempre serán ejemplos naturales, por supuesto, porque el impacto será en lo natural de nuestras vidas. Y comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. Comenzó a hablar de bienes, comenzó a hablar de algo de valor en el aspecto natural. Y dice el verso 15, y a uno dio 5 talentos, los talentos son monedas, se está refiriendo a una moneda, aunque lo puedes llevar al don divino en tu vida en el día de hoy, y también a este aspecto del sueño en tu vida. Una vez más, lo que Dios te entrega, Dios lo entrega. Las capacidades que tenemos, Dios las entrega. Eso que nosotros le podemos brindar a otros, Dios lo entrega. Y dice la palabra del Señor que a uno le da 5 talentos, a otros 2 y a otro 1.
¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Conforme a qué? A su, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Conforme a su capacidad. Mira qué interesante, porque la gente establecería el cuestionamiento porque a unos una cantidad, a otros otra cantidad, y la respuesta es bien sencilla. ¿Era conforme a qué? A la capacidad. Ahora Dios tendría la expectativa, una vez más, de lo que depositaba en las manos de ellos. Ellos tenían la capacidad de funcionar por ello. No te compares con otro. Siempre tendrás que estar pendiente a tu capacidad. Nosotros somos especialistas comparándonos. ¿Por qué este tiene más? ¿Por qué este tiene menos? Usted me ha escuchado hablar del ejemplo de la caja de pizza. En estos días lo utilizaba en un podcast. Pastor, ¿a qué te refieres? Yo digo que ninguno de nosotros debemos de ver la vida. En estos días se lo enseñaba a mi hija. La vida como una caja de pizza. ¿Cómo es el ejemplo de la caja de pizza? El ejemplo de la caja de pizza es que cuando estamos en un lugar y pedimos una pizza, lo primero que hace una persona que le gusta comer es contar cuántas personas hay, cuántos pedazos hay, para saber cuánto le toca. En buen puertorriqueño, el esmayado, no. A la persona que le gusta comer, rápido dice, la pizza es 12 pedazos. Viene de 8, viene de 12, una extra large, ¿cuánto viene? Ese es el que le gusta comer, el que dijo 16, ¿ves? O sea. Familia grande, muy bien. Llegan los 12 pedazos, hay 6 personas, y el que come dice, le toca a cada uno, a ver, matemática, 2. Cuando usted ve a aquel que tomó uno de más y se comió 3, y ya usted sabe que a uno del grupo le toca, se enfurece. Así la mayoría de la gente ve la vida, como una caja de pizza. ¿Cómo debemos verla, pastor? Que llamas al delivery y pides otra. Así debemos de ver la vida. Así yo traigo el aspecto económico en ese momento. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros una vez más somos especialistas en comparar los sueños que deposita Dios en nuestros corazones, pero muchas veces erramos en no evaluar la capacitación que tenemos para el cumplimiento de esos sueños. Hay un montón de sacrificios que se tendrá que hacer y por 10 mensajes hemos hablado de muchos de esos. Yo te pregunto una vez más si habrás tenido la capacidad de querer pasar por esclavitud, como estuvimos hablando, de querer pasar por muchos de los puntos que trajimos en la serie de mensajes para entonces poder realizar un sueño. Si tienes la capacidad de poderlo pasar, definitivamente el primero que tiene una expectativa de esa capacidad, ¿quién es? Dios. Clarito está. Usted no se compare, usted siempre evalúe la capacidad de lo que Dios ha depositado en su vida. Y como le quiero mostrar a través de los versos, la capacidad no se queda ahí, la capacidad tendrá que ir en aumento de acuerdo a la fidelidad de lo que Dios entregó en tus manos. Dice la palabra una vez más, que les dio a unos 5, a otros 2 y a otro 1, conforme a la capacidad. ¿Y luego qué hace? ¿Se va? Ese es nuestro Dios. A veces nosotros queremos jugar el papel de Él y queremos estar supervisando más de lo que Él supervisa. Pastor, ¿y Dios no supervisa? Dios confía, que es bien diferente. Pero nosotros queremos que sea un ente supervisor. La supervisión llegará en unos espacios de nuestra vida para ver si trabajamos conforme a lo que Él sabe que somos capaces de hacer. Yo no sé si me estoy explicando, pero eso es poderoso. ¿Tú sabes cuántos lugares en el día de hoy y reuniones en el día de hoy, el mensaje muchas veces se basa en supervisión y no darte el aumento de la capacidad que necesitas para poder funcionar en la vida? Ahorita hablaba con alguien de eso, de cuántas exigencias hay en ciertas cosas, y escucha bien, las exigencias ya están. Tú tienes que vivirlas y Dios espera que las vivas. Este hombre, dice la palabra del Señor, que se fue lejos. Confianza hace que él pueda irse lejos. Capacidad hace que él pueda irse lejos. Y no sé si me estoy explicando una vez más en el día de hoy. Yo no te estoy hablando de que la presencia de Dios se va. No vayamos al extremo. La presencia de Dios está contigo todo el tiempo. Pero escucha bien, esa misma presencia te da una capacidad que Dios siempre espera que tú operes por ella. Dios no tiene otra expectativa. Dios no tiene otra expectativa. Y dice,
la palabra del Señor. Y aquel que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Si me das un poquito de volumen, por favor. Y ganó, ¿qué dice? Otros 5 talentos. Te doy 5 monedas y dice que ganó otros 5 talentos. No dice que hizo, pero dice que los ganó, ¿cierto? Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros, multiplicación. Lo multiplicó. Y dice el verso 18, pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto se apagó solo, fue. Escondió. ¿Qué verso me quedé? Y escondió el dinero de su señor. Y dice el verso 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué dice? Yo quiero que este mensaje sea para arreglar cuentas. Para que tú te vayas de aquí, sí, porque se va a acabar la serie. Y tú tienes 10 mensajes para atrás, para que ya te encuentres arreglando cuentas. Si estás soñando ahora es porque llegaste tarde. Pero si agarraste el 1 y llegaste al 10, a rendir cuenta. A mí, no. A Dios. ¿Cómo Dios nos pide ese rendimiento de cuentas? Con lo que te culminé la semana pasada, que comencé en el día de hoy, esperando de vuelta para lo que ya estabas capacitado a hacer. Soñar como un niño se trata de creer que en Dios siempre podrás ser un multiplicador de lo que Dios pone en tus manos. No es para quedarse ahí, es para hacer algo. La gente se cuestiona el mensaje de Fuente de Agua Viva. Este es el mensaje de Fuente de Agua Viva. Que si Dios te citó algo en tus manos, lo tienes que multiplicar. No es para quedarse ahí, porque Él desea y Él te pide cuentas. Y dice la palabra del Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo, ¿qué dice? Otros 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿en qué? En el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este hombre sabía de inversiones. Este hombre sabía invertir. Y ahora aquel siervo lo considera duro sin ver la capacidad de su Señor. Y muchas veces no logramos alcanzar el sueño divino porque no conocemos lo más importante de aquel que me da el sueño, que es su capacidad. Si tú lo puedes ver de esa forma, y yo no quiero distorsionarlo para nada, porque tengo muchos amigos teólogos que me miran para decir que soy hereje, no son bromas, pero que me supervisan. Pero si yo lo llevo al aspecto natural de inversión, toda persona que pone algo en tu mano para que lo multipliques o para que lo hagas crecer, lo único que espera, ¿qué es? Que lo hagas crecer. Y tú, cuando te depositan algo en la mano, lo primero que tienes que conocer es cómo actúa la persona de que te lo depositó. Y este hombre lo identifica como un hombre duro, sin embargo se resalta lo que hacía. La pregunta es si estaba completamente convencido de eso que hacía. ¿Qué era lo que hacía? Que sembraba, que cosechaba de lo que no sembraba y que tenía resultados de lo que ni siquiera a lo mejor él había hecho. Yo me estoy explicando hoy.
ciega donde no siembra, recoge donde no esparces. Por lo cual tuve, ¿qué tuvo? No hace lógica. Tuvo miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es. ¿Lo que es qué? Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no qué. Expectativa. Sabes que lo que yo quiero es que se multiplique y tú lo escondes. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Con los intereses. Y mira lo que dice el verso 28. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, ¿qué dice? Le será dado más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué dice? Echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir. Difícil. Ese es Jesús, no soy yo. Y es un aspecto más profundo de lo lindo que nosotros estamos tocando del sueño. Es un aspecto mucho más profundo de lo bonito que nosotros estamos hablando de la capacidad que Dios deposita en nuestras manos. Escuche bien, ahí Jesús está enseñando salvación. Porque todo lo que Dios deposita en tus manos es para dirigir los ojos de otros hacia Él y que la gente sea salva. Eso es lo que nosotros no entendemos. La expectativa de Dios siempre será en multiplicación para salvación de los otros. Por eso espera que lo que deposita en tus manos lo utilices a su favor. Esa es de las cosas más grandes que nosotros podemos recibir. Por supuesto que yo lo traigo hoy al aspecto del sueño. Por supuesto que yo lo traigo hoy al aspecto de lo que yo he querido que nazca en ti para que otros vean una vez más y el Dios de los cielos se lleve toda la gloria. Es mucho más profundo de lo que representa quizás el aspecto de esa manifestación aquí en la tierra. Va al hecho de lo que espera el cielo. Y mira ahora cómo este hombre una vez más le quita a aquel que fue negligente y se lo pone en las manos al que nosotros consideramos que multiplicó más, aunque multiplicó igual que el otro. Fue al 100%. Pero se lo pone en sus manos. Una de las cosas que yo quiero resaltar para moverme a las ideas de esta mañana es que el hombre que siembra aquello en la tierra y lo esconde nunca miró ese recurso como de él. Siempre lo miró como del siervo, sin conocer al siervo. Los otros no dicen si lo conocían, si no lo conocían. No dicen si lo vieron que era de ellos o no era de ellos. Los otros dicen que ganaron. Y de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos a la hora del sueño de Dios, una vez más, por supuesto estamos en la expectativa si es un sueño mío o es un sueño de Dios. De las cosas, me voy a adelantar el mensaje, esta va a ser la conclusión del mensaje, que voy a tener que entender es cómo converge el cielo y la tierra en eso que Dios deposita en mí. No se trata, si es de Él o es mío, se trata que todo lo de Dios y deposita en mí, hay una expectativa de que ambos tengamos. 10. Aquel dice, como era tuyo, lo escondí. Yo me pregunto una vez más si lo hubiera visto como de él y a lo mejor estando pelado se atreve a invertir para multiplicarlo. Si estaba mal pensando en el hecho nada más de no hacer nada porque a lo mejor no tenía la capacidad, ponía mucho más en tela de juicio a la capacidad del que se lo dio. Y eso es lo que yo estoy trayendo esta mañana. Dios te dio la capacidad. Mientras dudes de tu capacidad, más allá de dudar de tu capacidad, estás dudando del Dios que te la dio. Y eso es duro. ¿Podré yo hacer esto? Dios te dijo que lo haga. Estás dudando de uno más grande que tú. Dios. Nosotros los creyentes somos especialistas en ponerle en duda a Dios con lo que nosotros hacemos. Y para colmo,
le ponemos el pie a 2 o 3 para que tampoco hagan, como yo no me atrevo a hacerlo. Difícil. ¿Y por qué yo comienzo con esta historia? Y lo he dicho a través de todos los mensajes y con esto vamos a concluir. Porque la palabra del Señor está llena de hombres que tuvieron un sueño literal. Un sueño literal que fue depositado por el mismo Dios y la expectativa de Dios siempre era alcanzar algo mucho más grande que esos simples individuos. Y digo simple porque el plan de Dios siempre va a ser mucho más grande. Cuando tú miras la palabra del Señor y cada uno de nosotros pudiéramos a la hora de pensar en sueños, referirnos a algunos de ellos en la historia bíblica, podemos pensar en un Jacob. Como un Jacob en un tiempo de necesidad, en un tiempo de la nada, en un tiempo donde nadie pensaría que podía tener una conexión con Dios, se duerme y sueña. Porque una vez más, habría un pueblo que dependería de lo que Dios hiciera en él. Nosotros vemos a un Jacob soñar. Nosotros vemos a un Salomón soñar. Y cuando Dios le habla, le dice ahora, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Tú puedes pensar eso? Este hombre sueña. Y cuando recibe el mensaje de parte de Dios fue, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué tú le pedirías hoy? Si el Señor se apareciera en tu vida y te dijera, pídeme lo que tú quieras. Sé sincero contigo, no me lo digas a mí para que seas sincero de verdad contigo mismo. ¿Qué le pedirías? ¿En cuánto está el Powerball? Ahí vuelve y meta las patas, Dios mío, Señor. Es que si te digo que si Marisa no está, te toca. No, sí, está bien, te toca. No, te toca. Te toca. ¿Qué le pides a Dios? ¿Y sabes lo que hace este hombre? Le pide sabiduría. Lo interesante es que toma un montón de decisiones que nosotros pensaríamos que no son nada sabias, pero las decisiones que no son nada sabias eran hacia su persona. La sabiduría siempre la aplicó para donde era necesario para la vida de los demás. Difícil. Seres humanos como tú y como yo. Que el Señor mismo deposita un sueño en sus vidas para que se manifestara en la vida de otros. Y de eso se trata. De eso se trata. Nosotros vemos un Daniel y cómo tiene unos sueños hacia el futuro, unos sueños proféticos, estando en unas grandes posiciones de gobierno. Dios le habla siempre una vez más para que otros pudieran recibir la bendición. José, para ser convencido de lo que Dios iba a hacer con su futura esposa, tiene un sueño. ¿Y quién saldría beneficiado de ese sueño que tuvo José y decir que sí? Tú y yo, porque nacería el Salvador. Todos estos casos que yo te estoy diciendo era el depósito de Dios en las manos de estos hombres para que sucediera algo mucho más grande del ente individual. De eso se trata, una vez más, la encomienda de lo que yo te hablaba la semana pasada. De eso se trata la capacidad que Dios considera que cada uno de nosotros tenemos. De eso se trata el soñar correctamente. En el Nuevo Testamento vemos un Pablo cómo sueña en el libro de Hechos, el capítulo 16 y el verso 9, llevando una encomienda, todo ese sueño para llevar el evangelio mucho más allá. Pero si nosotros habláramos de sueño en la palabra del Señor, lo primero y el primer personaje que vendría a nuestra mente, ¿quién es? José, conocido como el soñador. Y sin adelantarme a lo que vamos a estar viendo hoy, lo interesante de que José sea conocido como el soñador fueron aquellos que no querían creer un sueño, sus hermanos. Hoy tú y yo lo conocemos como el soñador. Y el apodo del adjetivo se lo dieron los que no querían creer el sueño. Y mira lo que dice la palabra del Señor
en el libro de Génesis, el capítulo 37. Todo lo que te he dicho hasta ahora es para llevarte aquí. Y que para el resto de esta temporada, en tu vida, y el resto de tus días, cada vez que escuches soñar, te atrevas a creer por esto. Mira lo que dice la palabra del Señor. José es vendido por sus hermanos. Verso 37 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Mira qué interesante cómo comienza el relato bíblico. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y ahora mira cómo comienza la historia de la familia de Jacob. ¿Qué dice la palabra del Señor? José. Esos son detalles que nosotros debemos de mirar mientras estudiamos la palabra y mientras leemos la palabra. Esta es la historia de la familia. Y cuando va a comenzar la historia de la familia, ¿de quién comienza a hablar? De José. Yo no sé si tú puedes creer por la historia de tu familia. La historia de tu familia debe de, en el día de hoy, cambiar si tuviera que cambiar por ti. Siempre esperamos que sea la vida de otro. Pero siempre hay uno. No, pastor, en mi familia hay más. Seguro, porque deben de tener sus propios núcleos familiares. Pero lo que voy es que puedas razonar, que puedas entender la grandeza una vez más de lo que Dios hace en un individuo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, de 17 años, un niño. Ahora miramos un niño soñar y dice la palabra del Señor, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, ¿de qué? De la mala fama de ellos, ¿verdad? Refiriéndose a sus hermanos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? ¿Le qué? ¿Quiere ser diferente? ¿Quiere ser diferente? Eso es lo que debes de esperar. Nosotros esperamos que nos elogien. ¿No lo aborrecieron? Siempre va a llegar. ¿No te gusta bregar con eso? No metas mano, no eches para adelante, quédate así. Yo no quiero que me aborrezcan. Hermano, si tienes la clave, si sabes cómo se hace, pues me lo dices. Pero ya la Biblia establece que este muchacho se echa en contra de los hermanos porque su papá lo trataba diferente. Pero hay que ver también qué sucede en su vida, aunque ese no es el tema. Y dice la palabra del Señor, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y el verso 5 que dice, y soñó José un sueño. Lo aborrecían y el tipo soñando, miembro de Fuente de Agua Viva. Le viste haber dicho amén. Miembro de Fuente de Agua Viva de Caguas. Te aborrecen y tú sueñas. Dicen que no puedes y tú vas para adelante. Dije que iba a gritar, ¿verdad? Pues me voy a activar. Si me ayudas ahí en el piano. Y soñó José un sueño. Y dice la palabra del Señor. Y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle. Más todavía. Te aborrezco sin hablar. Cuando hablas te aborrezco más. Hay dos o tres que son así. Hay dos o tres que tú los miras. Que de mirarlos tú dices. Y cuando hablan.
Son gente que tienen fe, son gente que le dan duro a la vida, son gente que mete en mano, pero como nosotros no queremos hacer lo que ellos hacen, pues entonces se vuelve complicado. Yo lo que vengo a decirte en el día de hoy es que tú seas como aquel, que aunque te hayan puesto la túnica de colores, te hayan visto diferente, te vean de X o Y forma y algunos no puedan entender por qué tú eres así, la única expectativa que debes de tener y lo único que tú debes de razonar por la capacidad que Dios te ha dado es que sueñes, tú sueñas, tú sueñas. El problema siempre será en ese aspecto del sueño. Por supuesto, ¿cómo lo comunico y cómo lo razono? Mira lo que dice la palabra del Señor. Le habla a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y dice la palabra del Señor en el verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahora imagínate todo este grupo de acomplejados decirle eso. Ya la tenían con él sin hablarle y él se atreve a decirle: esta es la que hay. El manojo mío derecho y los de ustedes se inclinan. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún. Lo aborrecían. Sueña y la aborrecen más. Cuenta el sueño y la aborrecen todavía, aún más. Lo interesante de todo esto es que José sueña, pero sus hermanos interpretan. José sueña, pero la interpretación del sueño no se la dio José. La interpretación del sueño la dieron sus hermanos. Y me pregunto hoy cuán convencido estaba José de la interpretación del sueño para poder vivir en ese momento. Pero la interpretación, una vez más, quien la da es los hermanos. Aquellos que la aborrecían podrían ver la capacidad de lo que aquel muchachito estaban soñando, porque ya lo estaban viviendo, pero lo estaban viviendo de la manera incorrecta. Ya ellos veían que había una grandeza en José. Ya ellos veían que José era diferente, pero lo aborrecían. Cuando José cuenta el sueño, lo primero que consideran es en el señorío y en el reinado, en lo grande. Porque a José siempre lo trataron de una manera diferente, que resaltaba la grandeza sobre ellos. Y los hermanos interpretaron. Dice la palabra del Señor. En el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y soñó. ¿Qué dice? Otro. Y soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. ¿A quién? Y dice el verso 10, y lo contó ¿a quién? Y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué dice? Le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y el verso 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba. Este hombre soñó una vez. La interpretación la dan sus hermanos. Y la Biblia dice que vuelve a soñar. Y cuando vuelve a soñar, que una vez más lo cuenta, el que lo trataba lindo,
el que lo hizo ser diferente y el que provocó, según lo que nosotros leemos, que ahora fuera aborrecido por sus hermanos, los reprende. Yo no voy a abundar mucho hoy. Este es el mensaje de conclusión que yo dije, ¿cierto? Para todo lo que viviste antes. Esa es la vida de un soñador. Tú sueñas y no interpretas. ¿Sabes lo que Dios hace? Te vuelve a poner a soñar. Te vuelve a poner a soñar y haces lo mismo. Y lo cuentas. Y otros vuelven e interpretan. Y nosotros solemos depositar la capacidad del sueño en otro ente similar al de nosotros, en vez de dejarnos de fijar en ese ente similar al de nosotros y poner toda nuestra mirada en quien tenemos que ponerla, que es en Dios. Fue donde sus hermanos, y después que vuelve y sueña, ¿donde quién vuelve y va? Donde sus hermanos. Y cuando tú miras la historia bíblica, porque no voy a entrar en todo el relato, sus hermanos comienzan a compilar para entonces acabar con su vida. No tienen la valentía de acabar con su vida, pero lo venden como un esclavo y ahora comienza el proceso de José. Y comienza a pasar todo lo que tiene que pasar en su vida hasta que llega el capítulo 40 y José pasa de soñar a interpretar los sueños. Y cuando interpreta el sueño es que Dios lo pone en la posición que debía estar. Pastor, hubiera estado excluido de los procesos. Yo te he enseñado a través de esta serie de mensajes que no te vas a excluir de los procesos, que vas a tener que pasar todos tus procesos, que si el plan dice ABC y Dios quiere que pases ABC vas a pasar. La pregunta que te hago es que si tienes la valentía de seguir soñando, de soñar las veces que tengas que soñar hasta que tengas la capacidad de reconocer que ahora tú interpretas los sueños que un día tuviste, te pones en la posición donde tienes que estar y eres el cumplimiento de lo divino en la tierra. Y esa es mi oración en el día de hoy. Mi oración en el día de hoy es que tú estás muy claro, del sueño que tuviste. Y escucha bien, Dios no tuvo que hacer soñar muchas veces a José por meramente hacerlo soñar. Habían unas razones específicas que este muchacho tendría que entender, y son las razones que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Y una vez más, te lo dije desde el comienzo, ¿cuál es? Que tiene que haber una unión entre el cielo y la tierra con lo que Dios hará en tu vida. El sueño que yo te he hablado por las pasadas semanas es un sueño que conecta el cielo con la tierra. Este muchacho comienza soñando con lo que sucedía en la tierra. Hay unas espigas, las espigas, tú y yo somos iguales, lo único que tu espiga se dobla ante la mía, le decía José a sus hermanos. Todos estamos sembrando, todos estamos trabajando, pero escucha bien, el fruto de mi trabajo va a ser mayor. Fue el sueño que tuvo este muchacho en lo natural, viendo el aspecto de la tierra, de lo tangible. Eso fue lo que Dios le mostró. Lo pone en la mano de sus hermanos y sus hermanos le dicen: tú piensas que vas a reinar sobre nosotros, tú piensas que vas a ser más grande que nosotros. Y ahora dice la palabra del Señor que este muchacho vuelve y sueña. Y eso es lo que va a suceder en tu vida, con lo que has aprendido en las próximas semanas, con todo lo que te he hablado hasta el día de hoy. Se trata de eso. ¿De qué se trata, pastor? Se trata de que sueñas otra vez. Se trata de que José volvió a soñar, pero cuando vuelves a soñar es para que veas ahora el aspecto del cielo. Eran estrellas, era la luna, era el sol, era lo del cielo. Una vez más representativo, el cielo y la tierra y el cielo se ponen de acuerdo para que haya cumplimiento en nuestras vidas. Si tú no puedes creer eso, no sueñas correctamente. Si tú no puedes vivir por eso, la realidad es que se hará mucho más difícil, y la verdad es que tendremos que hacerlo como un niño con 17 años, con toda la fuerza, con todo el deseo, con toda la valentía para poder pasar todos los procesos que se tuvo que pasar para llegar el día de tener
tener todo lo que te he dicho hasta el día de hoy, la madurez adecuada, el quizás ser esclavo, el quizás estar en el cautiverio, el ver la traición de sus hermanos, todos los procesos que se tendrían que pasar para poder llegar a un lugar y ahora decir, no sueño, interpreto, y porque interpreto, traigo la visión del cielo a la tierra para que esto continúe. Yo no soy el único beneficiado, el beneficiado es toda una nación, porque así lo quiso Dios. Y cuando tú miras el final de este hombre, ¿sabes quiénes tuvieron que llegar? Sus hermanos. Después de haberlo ocultado al padre, que José estaba vivo. Y cuando le dijeron al padre que estaba vivo, lo dudó, porque siempre es más fácil creer una mentira que la verdad estipulada aún por el mismo Dios. Era el cielo conectado con la tierra, capacitando a un muchacho para todo el proceso que tendría que vivir. El soñador que llegó hasta aquí no es el mismo de hace 10 años. Tú no eres el mismo de hace 10 años. Sí, pastor, no soy el mismo, tengo más dolor. Te veo vivito y coleando. Y si estás vivito y coleando, aún con el dolor que tienes, Dios lo que quiere es ponerte a soñar otra vez. Lo único que el sueño es del cielo. Nos quedamos en el de la tierra y no entendemos el del cielo. Y cuando no entendemos el del cielo y el de la tierra, no vivimos procesos correctamente. ¿Ya me expliqué? Yo me voy ya, tengo hambre, ¿qué hora es? Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Sí, mira, ven acá. Mira, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Mira. Yo le pido a Dios una vez más, te dé esa capacidad. Le pido a Dios que te dé la capacidad y un cambio de rol en tu vida. De soñador a intérprete. ¿Sabes cuánta gente yo conozco? Son especialistas soñando. Y si lo pusiéramos en niveles de estudio, tienen doctorado en soñolientos. Y saben de todo y no saben nada. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que no han podido superar el evento de 25 años atrás? Pasó. De cada 5 años me lo está recordando, cada año me lo está recordando, de cada 6 meses me lo está recordando. La única interpretación que yo puedo tener es que no hay un sueño más grande en su vida. ¿Por qué, pastor? Porque no has podido pasar el proceso. La cisterna no lo detuvo. La casa de Potifar no lo detuvo. La cárcel no lo detuvo. Llegó al lugar donde tendría que estar. Y esa es mi oración en el día de hoy. Que tú seas aquel que reconozcas lo que Dios ha puesto en tu mano con tu capacidad, la que aún otros pueden reconocer, que pases todos los procesos de tu vida y cuando llegues a ese lugar, multipliques y le des toda la gloria y la honra a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Si tú puedes creerlo, da un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie.